Muchos hombres pierden a una mujer, no porque hicieran algo terrible, sino porque simplemente no supieron leer lo que estaba pasando frente a sus ojos. Y lo más doloroso de esa historia no es el final, es que muchas veces ese hombre nunca llega a entender qué fue lo que realmente ocurrió. Se queda pensando en qué salió mal, repasando conversaciones, buscando el error grande, el momento catastrófico, la palabra equivocada, y no lo encuentra, porque el error no estuvo en lo que hizo, estuvo en lo que no vio. Hoy vas a descubrir el verdadero precio de no entender cuando una mujer ya está enamorada y por qué esa falta de percepción puede hacerte perder algo que ya era tuyo, algo que estaba construido, que estaba vivo, que estaba ahí esperando que tú lo reconocieras. Vamos a hablar de lo que nadie te contó sobre el amor femenino, sobre sus señales, sobre su silencio y sobre lo que ocurre cuando ese silencio se convierte en distancia. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Dime desde qué país y ciudad estás viendo este vídeo en este momento. Y cuéntame también algo más personal. ¿Alguna vez sentiste que perdiste a alguien porque no actuaste a tiempo? ¿Alguna vez te diste cuenta demasiado tarde de lo que tenías delante? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber tu historia. Porque este espacio no es solo para escuchar, es para que tú también puedas procesar lo que llevas dentro. Empecemos por algo que muy pocos hombres entienden de verdad. Cuando una mujer se enamora, rara vez lo declara, no llega con un letrero, no te envía un mensaje con mayúsculas diciendo que estás ocupando un lugar especial en su corazón. No funciona así. El amor femenino, en sus primeras fases, es discreto, es interno, es una revolución que ocurre adentro antes de mostrarse afuera, y cuando empieza a mostrarse, lo hace a través de detalles que requieren atención para ser vistos. Ahí está el primer gran problema, porque vivimos en una cultura donde al hombre se le ha enseñado a esperar señales explícitas, a esperar que le digan directamente lo que la otra persona siente. Y cuando esa comunicación directa no llega, muchos asumen que no hay nada, que todo está igual, que la relación sigue en el mismo punto de siempre. Y mientras asumen eso, música algo está cambiando, algo se está moviendo y ellos no lo están viendo. Cuando una mujer comienza a enamorarse, su energía cambia, no de manera dramática al principio, pero cambia. Hay una calidez diferente en su presencia, hay una atención que antes no existía de la misma manera. Empieza a notar cosas de ti que antes le pasaban desapercibidas, empieza a recordar lo que dices, empieza a preocuparse por cómo estás y todo eso ocurre de una forma tan natural, tan integrada en el comportamiento cotidiano, que si no tienes los ojos abiertos, simplemente no lo registras. Y no registrarlo no significa que no te importe, significa que nadie te enseñó a leer ese idioma. El idioma del amor, femenino antes de que se vuelva explícito, ese idioma que habla a través de pequeños gestos, de miradas que duran un segundo más de lo necesario, de preguntas que no tienen por qué hacerse, pero se hacen de todas formas, porque esa persona quiere saber más de ti, ese idioma que te dice todo si sabes escucharlo. El error silencioso que muy pocos hombres detectan es exactamente ese. No es el gran descuido, no es la traición, no es el momento dramático, es la acumulación de días en los que ella estaba mostrando algo y tú seguías actuando como si nada hubiera cambiado, como si todo fuera igual que al principio, como si la conexión entre ustedes todavía estuviera en el mismo nivel de antes. Y esa desconexión entre lo que ella estaba viviendo emocionalmente y lo que tú estabas percibiendo es el origen de todo lo que viene después. Hay hombres que cuentan su historia y dicen que de repente todo cambió, que de repente ella se volvió fría, que de repente dejó de buscarlos, que de repente algo se rompió sin que ellos pudieran identificar el momento exacto. Y la verdad es que no fue de repente, fue un proceso, fue una acumulación de señales ignoradas, de momentos sin respuesta, de aperturas emocionales que no encontraron reciprocidad. Fue lento, fue gradual, pero por fuera parecía repentino,
porque por dentro nunca estuvo visible para quien no estaba mirando con la atención correcta. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando una mujer siente y no recibe respuesta emocional? Esto es crucial. Esto es lo que realmente define si una historia de amor avanza o se detiene. Cuando una mujer empieza a abrir su corazón hacia alguien y ese alguien no lo reconoce, no lo valida, no lo corresponde de ninguna manera, algo comienza a suceder por dentro de ella que es completamente natural y completamente inevitable. Empieza a dudar no de él necesariamente al principio, empieza a dudar de sí misma. Se pregunta si interpretó mal las señales, se pregunta si lo que siente tiene sentido, se pregunta si está haciendo demasiado, si está proyectando, si está construyendo algo que no existe. Y esa duda es devastadora porque empieza a cuestionar su propia intuición emocional, que es una de las cosas más poderosas que una mujer tiene. Después de la duda viene el cierre, no inmediato, no radical, pero gradual. Empieza a protegerse, empieza a no mostrarse tan abierta, empieza a controlar lo que antes dejaba fluir libremente, porque el instinto de autoprotección es muy fuerte, y cuando el corazón ha estado expuesto, sin recibir nada a cambio, ese instinto se activa y dice, basta, ya es suficiente, no vamos a seguir dando sin recibir. Y aquí viene lo más importante que quiero que entiendas. El sentimiento no desaparece de inmediato. Eso es lo que hace que todo esto sea tan complicado. Ella todavía siente, todavía tiene esa conexión, todavía hay algo ahí, pero empieza a enfriarse lentamente, como un fuego al que le van quitando el oxígeno. No se apaga de golpe, se va apagando poco a poco, y cuando se enfría, recuperarlo requiere un esfuerzo mucho mayor porque ya no basta con estar presente. Ahora hay que deshacer la distancia que se construyó, hay que atravesar una muralla que ella levantó para protegerse, y eso no siempre es posible. Hay relaciones que mueren así, sin grandes peleas, sin momentos de ruptura dramáticos, simplemente con un enfriamiento progresivo que nadie supo detener a tiempo, y el hombre se queda sin entender qué pasó, y ella se queda con la sensación de que nadie la vio cuando estaba ahí completamente disponible emocionalmente. Ese es el precio real y vamos a hablar de él en profundidad más adelante. Pero antes necesito que entiendas algo fundamental. Las señales existen, siempre existen. El problema no es su ausencia, el problema es la capacidad de percibirlas. Hablemos de esas señales, las que muchos hombres ignoran porque sean malas personas, sino porque nadie les enseñó a reconocerlas. La primera es que ella te busca sin un motivo aparente, sin una razón concreta, sin una pregunta urgente que resolver. Solo te busca, solo quiere saber cómo estás, solo quiere estar en contacto, y cuando eso pasa, muchos hombres lo interpretan como algo casual, como parte de la dinámica normal de la relación, sin darse cuenta de que hay una intención emocional detrás de ese contacto que va mucho más allá de lo superficial. La segunda señal es que te escucha con una atención real, no la atención educada que le das a cualquier persona. Atención genuina, se interesa por lo que dices, recuerda detalles de conversaciones pasadas, hace preguntas que demuestran que estuvo pensando en lo que le contaste. Eso no es algo que una mujer hace con cualquiera, eso es algo que una mujer hace con alguien que le importa de verdad, con alguien en quien está invirtiendo emocionalmente. La tercera señal es que se preocupa por tu estado emocional, no solo por cómo estás físicamente, se preocupa por cómo te sientes. Te pregunta si estás bien cuando algo en tu energía cambia. Nota cuando estás triste, aunque no lo hayas dicho. Nota cuando estás estresado. Nota cuando algo te pesa. Y esa capacidad de notarte emocionalmente es un indicador muy claro de que esa persona está conectada contigo a un nivel que va más allá de lo superficial. La cuarta señal, y quizás la más poderosa de todas, es que se muestra vulnerable contigo, que te comparte cosas que normalmente no comparte, que baja la guardia, que se permite ser vista de una manera más auténtica y más profunda. Una mujer no hace eso con cualquiera. La vulnerabilidad femenina es algo que se entrega con mucho cuidado,
con mucha selectividad, y cuando ella elige ser vulnerable contigo, está diciéndote algo muy importante sobre lo que sientes y sobre el lugar que ocupas en su vida. Ahora, la pregunta es, ¿qué haces tú con todo eso? Porque si no reconoces esas señales, si las interpretas como amistad o como comportamiento normal, si actúas como si nada especial estuviera ocurriendo, pierdes el momento. Y el momento en el amor es todo. El momento en el que ella está abierta, disponible, esperando que tú respondas con algo que confirme que vale la pena seguir adelante emocionalmente. Ese momento no dura para siempre. No son gestos pequeños. Ninguno de esos comportamientos que mencioné es pequeño. Son señales claras, son comunicaciones emocionales que van en una dirección muy específica. Y si no las reconoces, la oportunidad se cierra. No porque ella sea impaciente, sino porque el corazón humano no puede permanecer indefinidamente en estado de apertura sin recibir nada a cambio. Eventualmente se protege, eventualmente se cierra, eventualmente decide que es más seguro no seguir en esa dirección. Y entonces llegamos a hablar del precio real de no entenderlo, porque hablamos de perder a esa mujer específica, pero el precio es mucho más grande que eso, mucho más profundo, mucho más difícil de cuantificar. Lo primero que se pierde es la conexión que ya estaba construida, una conexión real, auténtica, que requirió tiempo y vulnerabilidad de ambas partes para existir. Ese tipo de conexión no aparece todos los días, no se fabrica de la noche a la mañana. Es el resultado de conversaciones, de momentos compartidos, de confianza construida poco a poco. Y cuando se pierde por falta de percepción, se pierde todo ese trabajo, todo ese proceso, toda esa historia que ya existía. Lo segundo que se pierde es la confianza que ella estaba entregando. Y esto es especialmente importante porque la confianza femenina, una vez que se rompe o se retira, es muy difícil de reconstruir con la misma intensidad. No imposible, pero mucho más difícil. Ella te estaba dando algo valioso, te estaba entregando acceso a su mundo interior. Y si eso no fue reconocido en el momento en que se entregaba, ella va a pensar dos veces antes de volver a abrirse de la misma manera. Lo tercero es la oportunidad de algo auténtico en un mundo donde las conexiones superficiales abundan y las relaciones profundas son cada vez más difíciles de encontrar. Perder la oportunidad de algo genuino, de algo real, de algo que tenía la posibilidad de convertirse en algo verdaderamente significativo. Es una pérdida enorme, no solo para la relación, para ti como persona, para tu vida, para lo que podrías haber tenido. Y lo más importante de todo, lo que quiero que entiendas con mucha claridad, es que pierdes algo que no se repite fácilmente. No porque no existan otras mujeres increíbles en el mundo, sino porque la combinación específica de circunstancias, de timing, de conexión emocional, de disponibilidad mutua que existía en ese momento, esa combinación específica no vuelve a ocurrir de la misma manera. Cada historia de amor es música única, y cuando dejas pasar una por no haber sabido leer lo que estaba ocurriendo, esa historia específica termina. No hay repetición, no hay segunda toma exactamente igual. Esto no lo digo para generarte culpa. Lo digo para que el peso real de la percepción emocional sea claro, para que entiendas que no se trata de un error menor, se trata de uno de los errores más costosos que puede cometer un hombre en su vida emocional y amorosa. Y es un error completamente evitable con la conciencia correcta, con la atención correcta, con la disposición de ver más allá de lo que está explícitamente dicho. Entonces, ¿cómo evitas cometer este error? ¿Cómo desarrollas esa capacidad de percepción que marca la diferencia entre ver lo que está ocurriendo y perderlo sin siquiera darte cuenta? Empecemos por lo más fundamental. Lo primero es aprender a observar más allá de las palabras. Las palabras son solo una parte de la comunicación, y en el caso del amor femenino, muchas veces no son la parte más importante. Lo que importa está en el tono, en la energía, en los gestos, en la frecuencia del contacto, en la calidad de la atención que te da. Aprende a escuchar eso, aprende a notar eso,
Aprende a darle el mismo peso que le das a las palabras explícitas. Lo segundo es prestar atención a la coherencia. Sus acciones son consistentes con alguien que está interesada emocionalmente. Hay un patrón de comportamiento que indica inversión emocional. ¿Hay coherencia entre lo que dice y lo que hace? Cuando hay coherencia real entre comportamiento y emoción, la señal se vuelve muy clara y cuando la ves con claridad ya no puedes ignorarla honestamente. Lo tercero es no ignorar los cambios de energía. Cuando algo cambia en la dinámica entre tú y una mujer, nota ese cambio. No lo expliques automáticamente. No lo descarte como algo sin importancia. Párate a pensar qué está generando ese cambio. Si hay más calidez, si hay más interés, si hay más apertura que antes, eso significa algo. Significa que algo se está moviendo en su interior y ese movimiento merece tu atención. Cuando percibes apertura emocional en una mujer que te importa, la respuesta correcta no es la que más te complica. No necesitas hacer un gesto dramático, no necesitas declaraciones grandiosas, no necesitas convertirte en alguien diferente a quien eres. Necesitas responder con presencia, estar ahí de verdad, no con el cuerpo mientras la mente está en otro lugar. Música, estar presente de verdad en la conversación, en el momento, en la conexión. Necesitas responder con claridad, sin juegos ambiguos, sin comportamientos que la dejen preguntándose qué sientes, sin esa ambigüedad que tan caro cuesta en las relaciones. Si sientes algo, muéstralo de una manera que sea legible para ella. No exageres, no finjas, pero tampoco te escondas detrás de una frialdad que no representa lo que realmente estás sintiendo. Y necesitas responder con seguridad, no con arrogancia, no con prepotencia, con la seguridad tranquila de alguien que sabe lo que quiere, que sabe lo que está viendo y que no tiene miedo de reconocerlo. Esta seguridad es una de las cosas más atractivas que un hombre puede mostrar en una relación, no porque sea un truco, sino porque es genuina, porque viene de haber visto algo valioso y haber decidido honrarlo. No hace falta exagerar. No necesitas convertir cada momento en un gran escenario emocional, pero sí necesitas reconocer lo que está ocurriendo, reconocer lo que ella te está ofreciendo, reconocer el valor de la conexión que tienen, porque ese reconocimiento es lo que le dice que la ves, que estás presente, que entiendes lo que está pasando entre ustedes y eso lo cambia todo. Hay algo que quiero dejarte claro antes de cerrar este tema sobre cómo evitar el error. El miedo es parte del problema. Muchos hombres ven las señales, las ven claramente y no actúan. No porque no les importe, sino porque tienen miedo. Miedo de equivocarse, miedo de que quizás están interpretando mal, miedo de quedar en ridículo, miedo de ser rechazados cuando se atrevan a responder con vulnerabilidad propia. Y ese miedo, aunque comprensible, es uno de los mayores enemigos de las relaciones auténticas, porque mientras tú tienes miedo y esperas más señales, más confirmación, más seguridad antes de responder, ella está ahí en ese estado de apertura que no puede mantenerse indefinidamente y eventualmente el tiempo pasa y eventualmente ella interpreta tu silencio como desinterés y eventualmente da un paso atrás para protegerse y entonces el momento se ha ido. Actuar a tiempo no significa actuar impulsivamente, significa actuar con conciencia y con valentía cuando el momento está ahí. Significa no dejar que el miedo te paralice en los momentos que más importan. Significa entender que la vulnerabilidad no es debilidad en el amor. Es la condición necesaria para que el amor sea real. Y llegamos al cierre de este vídeo, al momento en que quiero que te quedes con algo que no vas a olvidar fácilmente. El mayor error no es no saber conquistar a una mujer. El mayor error es no saber reconocer cuando ya has sido elegido, cuando ya ocurrió algo, cuando ella tomó una decisión emocional y te eligió y tú no lo viste. Porque cuando una mujer ya está emocionalmente dentro de una historia contigo, ya ha hecho su parte, ya se abrió, ya se permitió sentir, ya te dio acceso a algo que no da fácilmente. Solo necesita una cosa en ese momento, solo una,
que tú estés a la altura de lo que está ocurriendo, que seas el hombre que ve lo que hay, que responde con presencia, que honra esa conexión sin huir de ella, que no necesita que todo esté perfectamente entedefinido para saber que hay algo real y valioso entre ustedes. Y si no estás a la altura, si no ves las señales, si no respondes en el momento correcto, ella se irá en silencio, sin drama, sin grandes discusiones, sin un final cinematográfico. Te irá en silencio, porque esa es la manera en que el amor femenino se retira cuando no encuentra reciprocidad. Silenciosamente, dignamente, con la decisión tomada por dentro, mucho antes de que sea visible por fuera. Y cuando veas que algo cambió, cuando sientas que algo se enfrió, cuando notes que ya no está tan presente como antes, puede ser demasiado tarde. No siempre, pero muchas veces sí. Por eso este vídeo existe, para que llegues a esa situación con los ojos abiertos, para que cuando la apertura emocional esté frente a ti, la veas, para que cuando ella te esté eligiendo en silencio, lo sepas, para que no tengas que quedarte preguntándote qué pasó cuando ya no haya respuesta, porque el momento correcto lo cambia todo. Siempre en el amor, en las relaciones, en las conexiones humanas profundas. El momento en que ves y actúas con presencia y claridad es el momento que define si esa historia avanza o se detiene. Y esa capacidad de ver, música de estar presente, de responder a tiempo, no es un talento con el que se nace, es algo que se desarrolla con conciencia, con atención, con la disposición de mirarte y mirar a las personas que te importan con honestidad. Hoy empezaste ese proceso. Al elegir ver este vídeo hasta el final, algo dentro de ti ya estaba buscando esa respuesta. Ya estaba queriendo entender algo que quizás nunca nadie te explicó de esta manera. Y eso ya importa. Eso ya dice algo sobre quién eres y sobre qué tipo de relaciones quieres construir en tu vida. Ahora te pido algo simple. Escribe en los comentarios las palabras actuar a tiempo. Si entiendes que el momento correcto lo cambia todo, si entiendes que ver a una mujer cuando está emocionalmente disponible y responder con presencia y claridad es uno de los actos más poderosos que un hombre puede hacer en una relación. Escríbelo. Y si quieres ir más allá, cuéntame tu historia. Cuéntame desde dónde estás viendo este video. Cuéntame si alguna vez pasaste por algo de lo que hablamos hoy. Estoy aquí, quiero leerte, y si este video te llegó de verdad, compártelo con alguien que creas que lo necesita escuchar.